exponer con ustedes uno de los puntos que bueno, es realmente vital, ¿no? Y tiene que ver con la oratoria, con el arte de predicar, con el arte de dar un sermón. Gerson ya mencionó, obviamente, cuál es el mejor sermón eficaz. Yo quiero compartirles, digamos que la parte que voy a mencionar aquí es la parte formal de un sermón. Entonces, hay muchos tipos de sermones. Hay sermones expositivos, hay sermones aplicativos, hay sermones ilustrativos, hay sermones formales, hay sermones informales. Pero lo que vamos a hablar aquí es aquel sermón en el que está encerrado todos los aspectos formales de una exposición formal a un público que escucha y que es atento. Antes de empezar, les voy a compartir aquí pantalla y quiero invitarlos para que amablemente se suscriban a mi canal. Así se llama, si pueden ver mi pantalla, se llama Verdad Presente Revelada. En este canal pueden ver muchos temas, entre esos temas para vivificar la fe, el conflicto cósmico, creacionismo y ciencia, mensajes de hogar y familia, mundo angélico y demoníaco, algunos cursos de hebreo, cocina saludable, métodos de interpretación bíblica y muchos otros. Así que me pueden encontrar allí como Verdad Presente Revelada. Pueden suscribirse para que estén actualizados con los temas que les interese de mi ministerio. Bueno, entonces vamos entonces a empezar. El sermón eficaz. Para los que no me conocen, yo soy Juan Camilo Hernández, como mencionó el hermano Gerson. Yo soy profesor de hebreo, de inglés y profesional en ciencias bíblicas. Me gusta la predicación del evangelio, me gusta muchísimo los sermones expositivos, me gusta mucho la investigación bíblica. Entonces, pues les voy a compartir también parte de mi experiencia, cuál ha sido mi vivencia en cuanto a la exposición de este tipo de temas. Y quiero comenzar con esta frase: el mejor sermón es aquel que usa palabras sencillas, la sencillez y la humildad. Muchas veces, por querer decir muchas cosas, no siempre las decimos con las palabras más adecuadas. ¿Cómo hacía Cristo para dejar callados a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y rabinos, si eran magistrados de la ley? Un hombre tan sencillo como Jesucristo, nacido allí en este pueblo humilde, carpintero, no fue a una escuela oficial y sin embargo dejaba callados a los más grandes congresistas de su época, doctores de la ley. Él usaba palabras sencillas, usaba alegorías, usaba ilustraciones, usaba parábolas. Entonces el mejor método es el método de Cristo para un sermón eficaz. Antes de empezar, quiero dejar algunas bases. No todos son oradores, no todos son predicadores, no todos son oradores eficaces. Eso no quiere decir que usted renuncie sin intentarlo primero. O sea, si usted no sabe, pueda que tenga ese talento allí escondido, pero si no lo intenta nunca lo va a lograr, nunca va a saber si usted es un predicador eficaz. Pero sea consciente de que no todos son oradores. Esto es un don, esto es un talento, es un don que viene de Dios. No todos, como dice la palabra de Dios, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos oran, no todos cantan, no todos tienen el talento de canto o este tipo de ministerios. Entonces, hay muchas personas que erróneamente piensan que porque son ancianos ya son predicadores. Entonces no es así. Hemos conocido ancianos que literalmente hacen dormir la iglesia cuando predican. Entonces déjenle este tema
a los expertos, a las personas que son expertas y que estudian para este tema. Si usted quiere incursionar en la oratoria, lo puede hacer. Obviamente todos podemos lograrlo con un estudio, con una capacitación, pero la oratoria no se logra de manera innata a no ser que usted sea un estudiante muy eficaz, un observador muy eficaz y aprenda de otros. ¿Qué pasa cuando usted no aprende los métodos correctos? Usted se vicia. ¿Qué significa eso? Que usted comete errores que otros cometen. Entonces, no se aprende de otros, pero siempre se debe ser original. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros nos hemos criado viendo a oradores toda la vida y grandes oradores, se nos pegan dichos, se nos pegan frases, se nos pegan dicciones que no siempre son las mejores. Y hemos escuchado y tenemos a muchos predicadores que quieren copiarse el formato del predicador X o Y no son originales. Entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra una ciencia empírica dentro de la predicación, pero que a la larga resulta molesto porque no es original el predicador. Entonces, no hay un solo método retórico. Tampoco, esto también es muy importante, no hay un solo método dentro de la retórica, no hay un solo predicador eficiente, no hay un solo orador eficaz, no hay uno solo, sino que hay muchos. Pero encontrar el propio es la clave. Es decir, usted debe buscar siempre atender a ser original, a no copiarse de los demás, a no copiarse de frases ni dichos ajenos, a no ser que los cite, pero especialmente aquellas dicciones que son propias de cada predicación, de cada predicador. Entonces, aprenda de todos, pero encuentre su propio don, su propia capacidad de marcar esa capacidad retórica, o sea original, encuéntrese usted mismo como predicador. Otro punto importante es mezclar lo académico con lo evangelístico. Hay personas que o son muy académicas o hay personas, predicadores, que son muy evangelistas. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que tiran mucho a la academia, a la investigación, y sus mensajes finalmente son muertos, son neutros, son sin alma, no llegan a ningún objetivo, no llegan a ningún fin. Por el contrario, hay aquellos que exageran en lo evangelístico y no le meten investigación, ciencia, referencias bibliográficas, no usan un método científico adecuado o correcto, sino que aplican solo a lo evangelístico, simulando en la mayoría de las veces a pastores evangélicos de otras denominaciones. Entonces, hay muchos que también apelan solo a la razón o al sensacionalismo, al sentimentalismo, y están ignorando la teología propia que caracteriza y que debe caracterizar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces no podemos irnos a los dos extremos, sino unir estos dos elementos donde el predicador, quien predica, está hablando de un mensaje muy científico, muy técnico, muy metódico, muy metodológico, muy epistemológico, pero que a su vez lo aterriza con la evangelización, con la transformación de los pueblos, con la transformación del pensamiento, del ser, de la conciencia. Eso es muy importante. Entonces hay que mezclar lo académico con lo evangelístico. Y aquí la pregunta que yo les hago es, ¿el sermón es práctico? ¿El sermón es redentor? ¿El sermón es aterrizado a la necesidad de hoy? Entonces, de nada le sirve a usted traer un mensaje muy bueno, pero finalmente nunca lo aterriza a mi necesidad, a la necesidad de mi hogar, a la necesidad de mi familia, a la necesidad de mi propia realidad. Entonces, de nada sirve dar un sermón con toda la investigación y con todo el método científico si no hay un propósito redentor. ¿Entienden eso? Si no hay un propósito salvífico, si no aliento, si mi mensaje no trasciende
a lo presente, mi mensaje no sirve para nada. Entonces, es conectar siempre que usted vaya a predicar, conecte el pasado con el presente, siempre con el más allá. Es decir, usted debe hablar de una realidad con los zapatos puestos en la tierra, pero siempre apuntando al más allá. Entonces, es tomar cualquier otro consejo que yo también les doy, es este que es muy importante. Hay predicadores que no viven lo que predican, es decir, hablan de Moisés como si fuera un personaje de miles de años, hablan de Job como un personaje muy antiguo, muy empolvado, muy anticuado. Entonces, es tomar cualquier relato bíblico como 100% verídico. O sea, su mensaje debe ser verídico, debe ser histórico, debe ser real. Su mensaje debe ser creíble. Y el predicador debe vivirlo como suyo para poder enseñarlo a otros. Muy importante esto. Entonces, si usted va a hablar de Moisés, hable de Moisés como un amigo, como un pariente cercano. Es involucrarlo a esta realidad presente. Entonces, esos son los temas. O sea, si usted se pone a hablar de una historia sin vivirla, si usted se pone a hablar de una historia de una manera muy superficial, eso desconecta a la comunidad. Si usted va a hablar de José sin vivirlo, sin vivenciarlo, sin involucrarlo en su realidad presente, es muy difícil que conecte lo pasado con lo presente. Bueno, entonces, para resumir este punto, usted debe primero tener credibilidad. Debe sustentar lo que dice con una evidencia científica y documental. Es que los predicadores tienen una credibilidad, tienen un sustento teórico, un sustento documental, un sustento científico, pero también deben tener una evangelización, una redención en el centro de su mensaje. Su mensaje siempre debe ser salvífico. No podemos olvidar tampoco lo emocional. Nuestro mensaje debe ser profundo, que llegue a ser profundo y emocional, pero sin exagerar. Y es aquí donde estamos cometiendo también errores, que muchas veces en nuestro desespero por ser muy emocionales, entonces estamos haciendo de nuestro mensaje, estamos volviendo nuestro mensaje, lo estamos inclinando al otro lado de la balanza. Y podemos convertirnos en sensacionalistas. Y esto es importante, la emoción, pero no debe ser el todo de mi sermón. Una adecuada fusión, debemos hacer una adecuada fusión entre lo académico y lo evangelístico. Y por último, no olvidemos que debemos ser originales, profundos y únicos. Esa muletilla de queridos, esa muletilla no es nuestra, esa muletilla es de un gran orador como Alejandro Bullón, que lo escucho en muchos predicadores. Queridos, queridos, o esas muletillas que también hacen consona o que no hace que la predicación sea congruente. Ese es un ejemplo. No somos originales con la forma, inclusive con nuestras propias dicciones. Bueno, voy a hacerles una pregunta para hacerlo un poco más dinámico, para que rompamos el hielo. Para usted, y quiero que hablen los micrófonos, para usted, ¿quién es el mejor orador y por qué? ¿Y qué elementos puede identificar en él o en ella? Entonces, quiero que por favor abran sus micrófonos y me den ideas. Díganme, para mí, mi mejor predicador es Alejandro Bullón, o Gambetta, o Bobor, o José Manuel Rodríguez, o el pastor Quintero. Por favor, y díganme qué ven, qué Buenas. identifican en ellos, y vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Es aplomado? ¿Es inteligente? ¿Es investigador? ¿Y qué podemos identificar? Adelante. Para mí, para mí el mejor orador ahorita ha sido Javier Donate. O sea, ahorita, porque es directo y es como es muy auténtico para mí.
no sé. Muy bien, todas son válidas, todas son válidas. Buenas ¿Alguien más, tardes. por favor? Para mí es el pastor Bor, porque las predicaciones que he escuchado de él han sido temas que son bastante complejos de entender y él se hace entender muy fácil. Y siempre tiene un sustento tanto bíblico como del espíritu de profecía. Él siempre tiene sus dos sustentos y la explicación de él es excelente, Muy en mi bien, opinión. muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué A mí elementos se me identifican gusta en él? Joel Barros. Joel Barrios, muy bien, muy Ujú. bien. ¿Por qué? Porque siempre muestra la Biblia, pero también lo confronta con la realidad de la iglesia y con la realidad propia. Entonces lo lleva a uno a pensar su situación. No solo lo deja en un solo plano, sino la iglesia, cómo está, cómo estás tú. Eso me gusta de él. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Ujú. Sí, Creo que a mí. escribieron. Yo, Nubia Rodríguez, Bien pueda. mamá de Tatiana. Adelante. Para mí me encanta, me fascina, pues, primeramente Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él es el perfecto, ¿sí? Sí, Humanamente, a mí me encanta el pastor Arnaldo Cruz. Él se hace entender muy bien, sus predicaciones son muy divertidas y uno aprende muchísimo. Nosotros hemos aprendido muchísimo de él. Entonces, para mí, el pastor Arnaldo Cruz, desde el punto de vista humano, él es muy buen predicador. muchas gracias. Por aquí dice, para mí un buen orador es el que con su actitud atrapa la atención de los oyentes porque tiene una preparación previa eficiente con un lenguaje universal para que sea comprensible para todas las personas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, qué elementos podemos identificar de ellos? Hermano César, ¿quiere hablar? Creo que puse el micrófono cuando ya ibas a hablar. Ya. A mí me gustan muchos, pero me cautiva demasiado Roberto Adenas, porque Roberto Adenas tiene la oportunidad de hacerme entrar en el contexto histórico que está compartiendo. Lo hace con muy buen sustento y me gusta mucho su forma de explicar los temas. Muy bien. Juan Bueno, Camilo, sí, adelante. hay dos predicadores, bueno, yo comparto como Cesarina, hay muchos que son muy buenos oradores, de hecho tú mencionabas, Juan Camilo, varios de ellos, pero como hay diferentes tipos de sermones, ¿cierto? Hay predicadores que tienen su estilo de acuerdo al tipo de sermón, ¿sí? Sin embargo, independiente de qué tipo de sermón, hay dos pastores que tienen en común algo y que me llama la atención, y es el pastor Andrés Portes, ¿sí? Y el pastor Alejandro Bullón. Cuando yo escucho sus sermones, el elemento que a mí me atrae, o el elemento que me llama mucho la atención y que impacta mi corazón, son las experiencias que ellos tienen con Dios. Porque tú preguntas ahí, ¿qué elementos puede identificar en ellos? El elemento que yo identifico en ellos es que ellos tienen unos testimonios, unas vivencias con Dios que hacen que su predicación sea influyente, sea poderosa, sea convincente, porque es que sí, estoy totalmente de acuerdo, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, así que las historias bíblicas son poderosas, pero cuando esa historia es presentada por el predicador como una vivencia, es que a mí me pasó esto y lloré y ocurrió esto. Entonces, eso a mí particularmente me impresiona gratamente. Bueno, súper, todos esos aportes han sido muy importantes. Voy a mencionarles unos elementos, una lista, y vamos a ir dialogando a partir de ellos. Tomen lápiz y no, un papelito, o tomen pantallazos, tomen nota, porque esta es la recopilación de siglos de experiencia de grandes oradores, y ha sido una recopilación de la retórica, y el ser buen predicador o ser un gran orador
no es de hoy, esto es de siempre. Si nos remontamos a los griegos, si nos remontamos a los romanos, vamos a encontrar que estos hombres eran realmente elocuentes. Por ejemplo, si miramos, hoy en día tenemos grandes oradores elocuentes y hemos tenido grandes oradores elocuentes que no necesariamente tienen que ser cristianos. Por ejemplo, les podría mencionar uno de los más grandes oradores que pudo mover grandes masas a nivel de la humanidad fue Hitler. Cómo este hombre con su discurso fue capaz de convencer a millones y multitudes enteras a través de su discurso. La palabra tiene mucho poder. La capacidad que tiene el hombre de persuasión no tiene límites. Usted puede tener la capacidad de convencer para el bien o convencer para el mal, que quedó demostrado, por ejemplo, con Hitler. También tenemos a muchos oradores políticos que son extraordinarios oradores en sus discursos que convencen a multitudes. Entonces, si nosotros aprendemos a usar bien la palabra, si aprendemos a usar bien la retórica y la lógica, podemos llegar a masas, a convertir masas enteras que, unidos con la voluntad de Dios, está fuertemente demostrado que el poder de la palabra no tiene límites. Entonces, vamos a empezar. Un buen predicador es un buen investigador. Entonces, esto es muy importante. Si usted no es un buen investigador, usted no va a lograr ser un buen predicador. Como predicador o como orador, nunca improvise. No se pare a una plataforma o no se pare a dar un discurso si usted no lo conoce. Siempre elabore un bosquejo, sea mental, por escrito, pero debe tener todo el sermón en la cabeza, no en el papel. Es tener una visión global del tema, y ese es un consejo que yo les doy. Tengan esa visión global del tema porque eso les va a ayudar a organizar mejor el tema, a estructurarlo mejor. Es ver el fin del sermón desde el principio. O sea, ustedes estructuran mentalmente el sermón o el que vayan a preparar y tengan claro cómo lo voy a estructurar del punto A al punto Z. Y si yo lo tengo en la cabeza, puedo ir y volver, pero siempre con un hilo conductor donde yo no me voy a salir de él. Un sermón eficaz es aquel que cultiva el arte de la conversación. La conversación es muy importante donde hay dos agentes que interactúan en una charla. Cuando usted aprende a hablar al público de una manera conversada, va a ser mucho más eficaz. Es importante también que usted aprenda a dar respuestas perspicaces. ¿Qué significa perspicaz? Agudeza en las interpretaciones que usted da. Use el método de Cristo. Responda con preguntas o haga que el otro piense. Usted se ha puesto a preguntar ¿cómo era que respondía Cristo? Muchas veces él respondía era con otra pregunta. Él hacía que el otro pensara. Es importante que entendamos que no existe una sola verdad, sino varias verdades. Entonces, cuando la verdad se construye en comunidad, cuando usted no es dogmático con lo que enseña, sino que construye una verdad en comunidad, esta verdad es más sólida. Otro importante principio dentro de un sermón eficaz y dentro de la oratoria es que usted no puede dejar de progresar todo el tiempo. Otro punto importante es que no deje de aprender de otros. Usted viendo cómo los otros lo hacen, usted puede aprender, pero recuerde, nunca copiándose del otro, sino aprendiendo del otro, que es distinto. ¿Por qué? Porque usted termina siendo
un copión y no una persona original. Lo que lee, algunos consejos para la investigación. Lo que lee a sus hijos en el momento en que usted estudia en comunidad, en el momento en que usted estudia en su casa, hace el momento del culto en familia, esto le ayuda a moldear su personalidad. Aprenda a leer y hablar en público con expresividad. ¿Ah? Entonces, sus hábitos de lectura también influyen en su crecimiento espiritual. Esto es importante. ¿Qué hábitos de lectura estoy manejando yo? Porque es que la lectura me vuelve a mí versado, la lectura me vuelve a mí una persona letrada. Para obtener el máximo provecho de su estudio, usted siempre debe preparar el corazón y siempre debe orar. No confíe en sus propias fortalezas ni en sus propias habilidades, porque usted se va a volver una persona prepotente, una persona egoísta, ¿sí? Orgullosa. No. Usted debe orar siempre antes de hacer un sermón. Dedique tiempo a meditar y a estudiar. Y muy importante, familiarícese con las fuentes de información que estén disponibles en su idioma. Si usted maneja otro idioma, maneja el inglés, mucho mejor. Si conoce algo de los textos originales, algo de hebreo, algo de griego, mucho mejor. Aprenda a usar una concordancia. Aprenda a usar las enciclopedias, los diccionarios. Hoy en día los software bíblicos ayudan mucho. Hay software bíblicos de pago, hay software bíblicos gratuitos. Yo recomiendo mucho el de pago, que se llama Logos. Es muy bueno. Hay muchos recursos en español, muchos recursos en inglés, pero es una gran plataforma para explorar, para investigar arqueología, para investigar palabras y términos difíciles, pero siempre debe prepararse. Bueno, vamos a hablar un poquito de las nuevas tendencias para los que quieran ahondar en este tema. Hoy en día estamos hablando de la neurooratoria. Está comprobado, los que quieran pueden investigar más sobre este tipo de cosas. Las compañías, las empresas saben el poder de la palabra, o si no, porque existe el mercadeo, el marketing. Los que son profesionales en mercadeo, que estén presentes, saben el poder de la palabra, el poder de convencimiento que tiene una imagen, una influencia, una palabra, una frase bien dicha en el momento dicho, y lo más importante, la modulación de la voz. Si usted manda, hay la entonación, hay entonaciones ascendentes, hay entonaciones descendentes, hay entonaciones neutras, hay entonaciones felices, hay entonaciones tristes. Escuche un comercial, por ejemplo, una propaganda, y ¿en qué tono lo están diciendo? Los que escuchan Spotify, por ejemplo, música en Spotify, miren la propaganda de las que promueven este tipo de propaganda. Es un tono alegre, un tono feliz, un tono entusiasmo. Dale, suscríbete, vamos. O sea, ese tipo de entonación hacia arriba ascendente hace que haya más convencimiento y poder en la palabra. Todo esto se llama la neurooratoria. ¿Qué efectos tiene la oratoria en mi cerebro? Y el poder del convencimiento y la persuasión. Bien. Voy a mencionar entonces, voy a entrar de lleno a una lista que ustedes deben tener en cuenta. Estos son como los mandamientos de un orador, que no pueden faltar en ningún orador. Por favor, anótenlos, tómenle pantallazos, escriban los que quieran, pero no les pueden faltar. Estos aspectos son fundamentales. El orador debe hacer una lectura precisa cuando habla. ¿Cómo leer con precisión? Entonces, consejos que le voy a dar. Practique en voz alta para que usted no se equivoque en una coma, en un punto y coma. Las pausas adecuadas son muy importantes en un sermón. Si usted va a leer una cita del Espíritu de Profecía, una cita de la Biblia inclusive, ¿cuándo hacer la pausa? ¿En qué momento hacer una pausa larga, hacer una pausa corta?
Entonces pida a alguien que lo escuche y le indique los errores que cometa. Por ejemplo, eso es un buen consejo. También le aconsejo a que se obligue a leer con esmero en su estudio personal. O sea, cuando usted estudie de manera personal, lea en voz alta y trate de que esa lectura sea persuasiva. Eduque su voz, eduque su entonación, edúquese en las pausas para que sea eficiente. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Billy Graham se hizo de la nada? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Esteban Bohr se hizo de la nada? ¿Ustedes creen que Ángel Manuel Rodríguez se hizo de la nada? No, llevan años en esta práctica, años en la verdad y en el error, en el éxito y en el fracaso. Ellos ya tienen hoy en día un corpus muy suculento, muy estructurado, pero esto ha tardado años. Entonces usted necesita también dedicarse con disciplina a este tipo de ejercicios. Ellos han hecho esto, por supuesto. Entonces nada viene por arte de magia ni al abracadabra. Todo requiere un esfuerzo, un estudio y una dedicación. En lugar de leer las palabras una por una, aprenda a agruparlas. ¿Ok? Entonces no se enseña a leer como con el método de Nacho lee, no. Aprenda a tener una lectura rápida, que su campo visual no se enfoque en una o dos palabras. Aquí, a los que conocen el método de lectura rápida de Ipler y otros métodos que usted puede leer hasta 1000 palabras por minuto, es un método muy bueno. Yo lo recomiendo, yo lo hice y no estoy haciendo ninguna propaganda, ni más faltaba. Pero es cierto, les voy a poner un ejercicio, miren un punto fijo y díganme, no dejen de mirar ese punto fijo y díganme qué más ven a su alrededor. Entonces, tranquilamente ustedes me pueden decir, veo la matera, veo la ventana, veo el sofá, veo el televisor. Entonces, su campo visual es más amplio. Entonces, cuando usted va a leer, usted no puede enfocarse solo en un punto focal, sino que su campo visual tiene que ser más grande cada vez para que agrupe 2, 3 o 4 palabras en un solo pantallazo de sus ojos. Entonces, aplíquese también a este tipo de lectura, donde aprenda a agrupar no solo palabra por palabra, sino 3, 4, 5 palabras. Inclusive, los que se dedican a practicar en lectura rápida, pueden leer con un solo pantallazo de su vista, y esto se llama ya memoria visual. Pueden inclusive leer una línea completa, no es una sola palabra, sino la línea completa, y la puede asimilar el cerebro. Es decir, que usted no va a leer palabra por palabra, sino que va a aprender a leer como la palabra como imagen. ¿Me hice entender? Es decir, se lee la palabra como imagen y no como palabra. Espero haya sido claro. Bueno, otro punto importante dentro de los aspectos de la oratoria es la articulación clara. ¿Por qué es importante la articulación? La gesticulación. Porque si usted habla entre dientes, si usted no abre bien la boca, si usted no gesticula, no articula bien, entonces usted va a hacer dormir el público o puede malinterpretar algo que puede ser muy grave. Yo les voy a decir, por ejemplo, ahorita les voy a comentar una anécdota que pasó en la vida real, y lo voy a comentar aquí porque estamos entre adultos y esto pues no tiene por qué sonrojarnos ni nada, pero pasó en una iglesia. ¿Qué pasa? Y lo voy a mencionar en su momento, cuando no sabemos leer adecuadamente. El pastor estaba hablando de María Magdalena, y ella en ese momento se dio cuenta de que la tumba estaba vacía, corrió, él estaba narrando la historia. Escuchen esto muy bien. ¿Y cómo les parece que en su sermón dijo, hermanos, que estaba angustiada María Magdalena y emocionada y entusiasmada? Y en ese momento el pastor dijo, hermanos, y María Magdalena estaba más turbada que nunca. La iglesia quedó conmocionada. Porque, ¿entendieron lo que dije? María estaba más turbada que nunca.
Entonces la iglesia inmediatamente perdió la conexión con el sermón por una mala articulación, por una mala lectura, por una mala pausa. Hizo una afirmación de tal manera que se entendió otra cosa. ¿Cómo lograr una articulación clara? Cuando hable y lea, pronuncie todas las palabras claramente, con buena dicción, con suficiente volumen, a un ritmo moderado. No una las palabras de modo que se oscurezca su significado, como la anécdota que acabé de decir. Mantenga la cabeza erguida y abra la boca lo suficiente. Es decir, si usted mantiene la boca abajo, le puede dar hasta dolor de cabeza. Usted necesita que la sangre circule. La voz tiene que estar siempre proyectada. Practique la relajación del cuello, muy importante. Practique la relajación de la mandíbula, la relajación de los labios, la relajación de los músculos faciales y de la garganta. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la fluidez. ¿Por qué es importante la fluidez? La fluidez es importante porque si no se habla de forma fluida, el auditorio tiende a distraerse. Además, existe el riesgo de transmitir ideas erróneas y de que el mensaje no resulte convincente. Si usted cometió un error, nunca diga perdón, sino siga adelante. ¿Ustedes han notado los errores que cometen las presentadoras de noticias, por ejemplo? Ellas no dicen perdón, ay, disculpe, me equivoqué. No, siguen adelante. Siguen adelante con su discurso. Se equivocaron, no importa. Retoma y avanza. Muy bien. Otra cosa muy importante es preferible que haga pausas y no mencione muletillas. Por ejemplo, si usted dice entonces, y, así que, y repite la misma palabra, es preferible que haga pausas, piense y continúe. Eso es fluidez. Y eso lo da la práctica. Entonces, vamos a empezar a desarrollar ese tipo de herramientas. ¿Cómo expresarnos con fluidez? Cuando encuentre palabras que no conozca en revistas y libros, por ejemplo, pues márquelas. Puede averiguar su significado y empiece a usarlas. Practique la lectura en voz alta por lo menos de 5 a 10 minutos. Prepare a conciencia las asignaciones de lectura. Fíjese bien en los grupos de palabras que transmiten ideas completas. Trate de captar el hilo del pensamiento. Y en la conversación cotidiana aprenda a pensar primero en las ideas y luego exprese las oraciones completas. Entonces, muy importante. Hay personas que son tartamudos, ¿no? Hay personas que tienen ese problema de que se les traba la lengua y que no saben cómo deben hacer. Entonces pueden evitar palabras con las que han tropezado antes y en su lugar utilicen sinónimos. Hagan pequeñas pausas. Hay sermones que son pausados y muy aplomados. Entonces no tiene por qué usted temer a este tipo de problemas de tartamudez, por ejemplo. Uso adecuado de las pausas. ¿Por qué es importante el uso adecuado de las pausas? El uso acertado de las pausas es fundamental para la buena comprensión del lenguaje hablado. Además sirve para resaltar los puntos principales. Yo recomiendo siempre hacer pequeñas pausas porque también permite a la otra persona pensar. Las pausas o los silencios son bellísimos, tanto en la música, los que saben de música saben la importancia de los silencios, y en las predicaciones también las pausas y los silencios son preciosos, porque me permite a mí tomarme un momento para reflexionar en una idea que es muy pesada, muy dura, muy ladrilluda o muy espiritual. ¿Cómo podemos lograrlo? Cuando usted vaya a leer en voz alta, fíjese bien en la puntuación. Escuche con atención a los buenos oradores. Observe dónde sitúan las pausas y cuánto duran. ¿Han ustedes hecho ese ejercicio?
háganlo y van a notar que los grandes predicadores hacen pausas en el momento adecuado. Cuando diga algo que desee que se recuerde, haga una pequeña pausa para que cale hondo en su auditorio. Acabé de hacer una pausa. Al conversar con otra persona, pídale su opinión y escuche su respuesta. Déjela terminar y no le interrumpa. Eso le va a ayudar a aprender a hacer pausas. Vamos avanzando con el énfasis acertado. ¿Por qué es importante el énfasis acertado? El empleo acertado del énfasis ayuda al orador a retener la atención del auditorio, además de convencerlo y motivarlo. Usted no puede hablar siempre en un monotono. Usted debe darle un giro. Alarga la vocal, alarga la frase y la tira arriba y de una la baja. Eso da un gancho inmediatamente, lo manda. No es lo mismo decir, hermanos, buenas tardes, el día de hoy vamos a predicar sobre el milenio. Ahora escuchen esto. Buenas tardes, el día de hoy vamos a predicar sobre uno de los temas más importantes de la Biblia, el milenio. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la entonación? ¿Vieron la fluidez? ¿Vieron las pausas? Las pausas pueden ser de segundos, de milisegundos, pero deben estar ahí. El énfasis acertado es también haciendo como cuando la mamá lo regaña a uno. Yo te dije que no comieras. ¿Por qué lo hiciste? Esos son los énfasis que debemos hacer de vez en cuando. No tan exagerados, pero cuando hacemos el mensaje silábico, es importante el milenio, estamos dando un énfasis adecuado al mensaje. ¿Cómo lo podemos lograr? Les aconsejo que determinen cuáles son las palabras y los grupos de palabras claves en una oración. Si voy a hablar del milenio, ¿cuál es la palabra más importante en ese sermón? El milenio. Entonces, cuando usted diga buenas tardes, hoy voy a hablar del milenio. ¿Ven ustedes la diferencia? Que decir buenas tardes, hoy voy a hablar sobre el milenio. Válgase de un énfasis, por ejemplo, para indicar dónde se pasa una idea a otra. Tenga la habilidad de pasar de una idea a otra con el énfasis correcto. Manifieste su interés sobre lo que dice, porque si usted no se cree lo que se dice, si usted no cree lo que está diciéndose usted mismo, y hay un problema aquí, que muchos predicadores no se escuchan a sí mismos. Les doy un consejo, grábense y escúchense. Y les aseguro que escuchándose a ustedes mismos van a encontrar muchos errores que no van a cometer en el siguiente sermón. Énfasis en las ideas principales. ¿Por qué es importante? Cuando se enfatizan las ideas principales resulta más fácil recordar el mensaje. ¿Cómo podemos lograrlo? Analicemos la información buscando las ideas principales. Una vez localizadas podemos marcarlas. En el elemento de leer en voz alta, destaque tales ideas impresionándoles más entusiasmo o sentimiento. Entonces, cuando usted coja un párrafo y por ejercicio busque cuáles son las palabras más importantes y léala otra vez, pero dándole énfasis a esa palabra que usted subrayó, y se va a dar cuenta que siempre va a tener un mensaje arriba, arriba, arriba. Eso es como la música. La música generalmente siempre empieza despacio. ¿Ustedes no han notado eso? Toda música empieza suave. Como quien dice que el cantante no da todo su poder al principio de la canción. No. Generalmente el cantante da todo su poder a la mitad de la canción ya para terminar. El predicador debe hacer lo mismo. Empezar como cuando va a deslizarse un avión y va a coger vuelo.
Empezamos con buena entonación, buena fluidez, buen acento, buena articulación, tan, 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 tan. Voy subiendo, voy subiendo. Cuando llego al clímax del mensaje es porque tiré a toda la congregación al abismo de lo emocionados que están. Cuando se desploman, ahí los aterrizamos. Ese es el énfasis en las ideas adecuadas. Volumen adecuado. Este es un factor muy importante. Hay predicadores que aturden a su congregación. ¿Por qué es importante el volumen adecuado? Si las personas a quienes se dirigen no le oyen bien, usted puede perder la concentración, se puede dormir, no puede captar con claridad lo que se me dice, pero si por el contrario usted lee en voz alta o muy duro, puede que parezca irritante, incluso puede llegar a ser hasta irrespetuoso. ¿Cómo podemos lograrlo? Sea buen observador. Hay personas que están tan nerviosas cuando predican que no miran la reacción de la congregación. Es muy importante que usted mire la congregación, mire a su alrededor las reacciones del joven, del adulto, del anciano. Si se molesta, si usted nota que hace algún gesto o incómodo o ve a algún hermano dormido, el problema no es del hermano, el problema es suyo que lo está haciendo dormir. Entonces, un consejo muy importante es que no ignore nunca los gestos de la congregación, las reacciones de la congregación. Si usted ve a la congregación, a un hermano que está llorando, es porque le llegó el corazón y debe continuar en esa línea. Pero si usted, por ejemplo, ve un hermano que se incomoda porque está gritando mucho y tiene el parlante en el oído, entonces en ese momento debe hacer lo necesario para que lo oigan con comodidad. Un consejo que le doy con respecto al volumen adecuado: aprenda a respirar llenando de aire la parte inferior de los pulmones para que no resulte chillón cuando usted habla. Entonces también es importante que aprendamos a hablar de garganta. Fíjense usted cómo la música aquí nos ayuda mucho a entender esto. Podemos hablar con la nariz, podemos hablar con la garganta, podemos hablar con fluidez, ¿de acuerdo? Con los pulmones bien ensanchados para que usted no tenga que cansar su voz. Para mí, un sermón eficaz es el que predica usted 3, 4, 5 horas seguidas y su voz sigue impecable. Cuando usted termina de hablar un sermón después de 1 hora y se quedó sin voz, usted es una persona que no ha dominado el volumen adecuado y está dañando sus cuerdas vocales. Bien, vamos a hablar de la modulación. ¿Por qué es importante la modulación? No exagere. Una buena modulación da vida al discurso, despierta sentimientos e incita a actuar. La modulación es fundamental porque si usted se queda muy quieto, si usted no usa sus manos, si usted no usa su cuerpo, si usted no usa su cara, su gesticulación, su entusiasmo, su cuerpo entero, hay personas que ya se pasan. Entonces, si el orador no modula la voz, entonces no le pone volumen, hay momentos. Miren, las personas que se entrenan en la lectura, afortunadamente yo soy bibliotecólogo también y me he entrenado en el arte de la lectura en voz alta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted, no es lo mismo, por ejemplo, leer una anécdota. Por ejemplo, mi esposa disfruta mucho cuando yo leo la Biblia con ella, cuando la leemos juntos, porque yo le meto el sentimiento, me meto en el papel. Haga de cuenta que usted es un actor de cine, que si Cristo está en el agua, siéntase en el agua. Si usted está leyendo a Cristo en una barca durmiendo, métase en el papel y lea ese papel. Entonces no es lo mismo decir y la barca se estaba hundiendo y los apóstoles estaban que se ahogaban. No, miren ustedes, la tempestad estaba furiosa. De pronto Cristo estaba allí durmiendo, los discípulos estaban desesperados, querían morirse de la angustia. Y Cristo estaba allí durmiendo plácidamente.
¡pam!, bajó, le metió entusiasmo y inmediatamente bajó la modulación a una nota más grave. Juegue con la modulación. Empiece con una voz grave, una voz suave, una voz más aguda, pase a una voz más dulce. Y eso va a tener a la congregación todo el tiempo entusiasmada. Algunos consejos para modular bien. Gradúe siempre su volumen. Para expresar con mayor intensidad momentos importantes, mencionar una convicción o alguna denuncia, determine con cuidado cuándo subir o bajar el volumen, cuándo meterle una voz aguda y cuándo meterle una voz grave. Cambie el ritmo. Si usted, por ejemplo, no hable siempre rápido, pero tampoco hable siempre lento. Hable en un momento rápido, hable en un momento lento y varíe esas velocidades de su voz. Es un arte. ¿Ya ven por qué hablar en público es una ciencia? Varíe el tono. Si procede para transmitir sentimientos y llegar al corazón del auditorio, debe variar el tono, porque la buena modulación empieza por la selección de sus ideas y datos en su discurso. Usted puede tener un excelente mensaje, un excelente discurso, pero si usted no aplica esto, usted lo único que va a lograr con su auditorio es dormirlo. Un segundo que se me va a descargar aquí el computador. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Les ha gustado? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿O se me durmieron mis hermanos? Bien, sí, señor, bien. Súper. Muy bien, sí. Bueno, muy bien. No se me vayan a dormir. Vamos a continuar con el entusiasmo. Aquí sí, como dice nuestro amigo Jorge Barón, entusiasmo. ¿Por qué es importante el entusiasmo? El entusiasmo contribuye a mantener el interés de los oyentes e incluso puede incitarlos a la acción. Si usted se muestra entusiasmado por lo que dice, estoy seguro que usted va a contagiar al auditorio. Pero hermanos, si usted transfiere los problemas de su casa a un púlpito, eso se va a sentir. La actitud se presiente, la actitud se ve. Entonces el entusiasmo es muy importante a la hora de predicar. ¿Cómo puede cultivar el entusiasmo? Tome nota. Prepare no solo el contenido del discurso, sino también su corazón. De esta forma sentirá profundamente lo que dice. Trate de no traer sus cosas personales a la plataforma. Viva el discurso que va a decir. Viva con su corazón lo que va a enseñar. Piense con detenimiento en qué beneficios obtendrá sus oyentes de los puntos que va a tratar. Determine qué parte requiere mayor entusiasmo. Usted no puede ser un payaso tampoco. No es que usted esté todo el tiempo motivando al auditorio como un payaso. No, tampoco es esto. Pero sí que se le vea esa alegría de predicar el evangelio, de enseñar una palabra. Es infundir vida en ese discurso. Refleje en su rostro lo que siente. Exprésese siempre con vigor. Vamos avanzando con el afecto y otros sentimientos. ¿Qué se entiende por afecto? ¿Esto qué implica? Es hablar de un modo que reflejen los sentimientos y esté en consonancia con lo que se dice. ¿Por qué es importante? Sin ellos no podemos llegar al corazón de quien nos escucha. Por eso nuestros sentimientos son tan importantes. ¿Cómo podemos expresar nuestros sentimientos? Céntrese en su deseo de ayudar a quienes le escuchan y no se preocupe demasiado por las palabras que utilice. Otro ejemplo que les doy es tanto su tono de voz como sus expresiones faciales deben reflejar el sentimiento más adecuado. Observe atentamente a quienes hablan con expresividad y aprenda de ellos. No se le olvide. Muy bien.
Vamos con los ademanes y expresiones faciales. Hay personas que son verdaderamente artistas con sus ademanes y sus expresiones faciales. Pero hay otros que se desfasan y ya realmente son unos verdaderos payasos en la plataforma. No estoy diciendo, estoy hablando de toda una comunidad en general. ¿Esto qué implica? Mover las manos, mueva los hombros, el cuerpo entero, a fin de expresar ideas. Usted expresa sus estados de ánimo, sus actitudes con sus movimientos, con sus ademanes. Mover los ojos, mover la boca, así como inclinar su cabeza para reforzar lo que dice, transmite sentimientos. Ponga 3 puntos imaginarios en el auditorio y muévase a través de esos 3 puntos imaginarios. No sea todo el tiempo como un ventilador, no. Mantenga esos 3 puntos, un punto aquí, se queda unos minutos en ese punto, luego se mueve al punto central, unos 2 o 3 minutos, continúa, pero no se fije tampoco en un solo punto toda la hora, porque eso cansa. ¿Por qué es importante? Porque aporta énfasis visual y emocional en sus palabras. Puede intensificar los sentimientos del orador y en consecuencia puede dar vida a su voz. Algunas cosas que usted debe tener presente con respecto a este punto. Los ademanes y las expresiones faciales más efectivos son los que surgen con naturalidad. También puede fijarse en cómo gesticulan los grandes oradores, cómo es que lo hacen para mantenerme a mí activo 1 hora. Pero no los imite, sino que sea original, sea usted mismo. Apréndase bien el contenido de su exposición, siéntalo, vivéncielo y utilice la voz, las manos y el rostro para expresar. Continuemos con el contacto visual. ¿Qué implica el contacto visual? Es mirar por unos instantes a los ojos del público, no de una manera intimidante. Si usted, por ejemplo, está hablando de no fornicarás o está hablando de la fornicación, no es que usted mire al joven con ojos penetrantes y le diga no forniques con tu novio y se queda mirándolo así 3-4 minutos, porque eso también intimida. Eso también, entonces aquí es mirar por unos instantes con una mirada como miraría a Cristo, una mirada redentora, una mirada salvífica, una mirada donde no condena, una mirada que no condena, que no juzga. ¿Okay? Si los permiten las costumbres de la comunidad, mírelo a los ojos. ¿Por qué es importante? En muchas culturas se considera el contacto visual como una señal de interés al interlocutor. Por eso es importante. ¿Qué puedo hacer para tener un buen contacto visual? Sea natural, sea amigable, demuestre verdadero interés en sus oyentes con un buen contacto visual. Cuando lea, sostenga la publicación o los papeles en la mano y mantenga la barbilla levantada, de modo que solo tenga que bajar la vista y no la cabeza. Muy importante eso. Vamos a seguir avanzando. Ahorita vamos a dar un espacio para preguntas. Hablemos de la naturalidad. ¿Qué implica? Ser usted mismo. Sea sencillo, sea sincero, sea espontáneo, sea usted. Usted no tiene por qué imitar a nadie. Usted no tiene por qué imitar a Julano, Perencejo, Sutano. No. Aprenda de él, sí. Cuando hace pausas, cuando gesticula, pero no lo imite, repito, no lo imite, aprenda de él. Porque es importante la naturalidad. Si usted mantiene tenso, predicando tenso, eso va a transmitir. Si su forma de hablar revela nerviosismo o su estilo es forzado porque está demasiado pendiente en la lectura, pues eso va a distraer a todo el mundo. ¿Cómo expresarse con naturalidad? Hable en su forma natural. ¿Cómo habla usted en su casa? ¿Cómo habla con sus amigos? Ese es el mejor sermón, como decía Gerson. El mejor sermón es el que se predica de la manera más natural posible. No se concentre en usted, sino en Jehová y la necesidad que tiene la gente de aprender lo que usted está diciendo. Al preparar ese discurso, preste más atención a las ideas que a las palabras. Muy importante. Tanto en los discursos como en sus conversaciones, evite un habla descuidada,
no se valga de las cualidades de la oratoria para atraer la atención hacia usted, sino a Jesucristo. Prepárese bien para la lectura pública, para la exposición de la palabra. Lea con sentimiento y teniendo muy presente el sentido del texto. Otro punto muy importante es la buena apariencia. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica? Vestir con pulcritud, vestir con modestia. No es lo mismo ser pobre que cochino. Usted puede ser pobre, pero muy aseadito. Usted puede tener un solo traje para el Santo Sábado, pero bien limpiecito. Que no se le vea aquí el cuello de la camisa mono, ni negro, ni café, porque eso dice mucho de usted. Los puños de la camisa negros, eso dice mucho de usted y de su esposa. Entonces, cuando usted predique, sea pulcro, que su saco no tenga pelos ni de perro, ni de gato, ni de ningún otro animal, ni nada de esto, ni pulgas, ni garrapatas, ni nada de esto, sino que su vestido sea impecable, bien planchadito. Adoptar una postura también, la postura es muy importante. Sus hombros atrás, sus hombros bien descansados, sacando pecho, la barbilla siempre arriba, hablando con modulación y todo lo que hemos venido diciendo. Nosotros podemos ser feos, hermanos, feos. Podemos ser pobres, pero nuestro aspecto puede influir en la opinión que otras personas se formen de nuestra creencia cristiana. Usted puede ser feo, pero bien educadito. Pregúntese lo siguiente: ¿llevo todo limpio? ¿Mi aspecto refleja un buen juicio? ¿Voy bien afeitadito cuando voy a predicar? ¿Mis orejas están bien limpias? ¿Mis uñas? ¿Va bien arreglado? ¿Tiene el cabello limpio o con caspa? Pues que eso es muy incómodo. Yo no me puedo concentrar viendo un predicador con caspa. Hombre, es que esa es la verdad. Entonces empiezan los hermanos a codiarse. Ve, mírale la caspa, o mírale aquello, mírale el cachumbo, mírale el churrusco, mírale aquí. Entonces eso hay que evitarlo mucho. Tiene el cabello limpio, bien peinado. ¿Hay algo en su forma de arreglarse que revele amor al mundo? ¿Tiene alguna razón de peso para creer que su apariencia puede decir: qué hombre tan impecable, yo quiero ser como ese hombre, qué hombre tan impecable? Muy bien. Vamos a hablar del aplomo. ¿Por qué es importante el aplomo? ¿Qué significa el aplomo? Bien paradito, bien seguro de sí mismo. Que lo que usted dice, como dice mi papá el paisa, lo que no sé me lo invento, pero lo digo. Por ejemplo, mi papá decía: ¿usted sabe pintar? Y él decía: claro, yo sé pintar. Decía: y si no sé, pues aprendo. Pero era bien aplomado con lo que dice. ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida real? Es actuar, expresarse con calma, con dignidad, manifestando serenidad. Hermano, yo he escuchado unos sermones tan sencillos, pero tan profundos. Es más, he escuchado a pastores con sermones con palabras tan suaves, tan solemnes, pero tan buenas que usted no se va a dormir nunca. Si su intervención refleja aplomo, será más probable que las presentaciones de lo que usted diga lo oigan mejor. Porque si usted habla con temor, es que a mí me parece, es que por ahí dice, es que como que yo lo leí, es que por ahí está, eso está mal. ¿Cómo debe adquirir un aplomo? El aplomo se adquiere con una buena preparación, con practicar en voz alta. Salmo 52:22 dice: arroje su carga sobre Jehová y medite mediante la oración. Participe con asiduidad en el servicio, comente a menudo en sus reuniones, rompa el hielo, tenga siempre la seguridad en sí mismo de que donde lo leyó, ahí dice. Avancemos con el buen uso del micrófono. Hay personas que no saben usar bien el micrófono y se enojan porque no le suben el volumen al micrófono. Yo conocí un hermano en mi pueblo que él gritaba con el micrófono y cuando uno le bajaba el micrófono se ponía bravo. Quería siempre a todo volumen y eso era muy fastidioso. El consejo es el siguiente: ustedes cierran la mano,
abren el dedo, el pulgar, y abren el dedo meñique. A esta distancia debe ir el micrófono. Entonces, voy a pararme. Este es el micrófono y a esta distancia debe ir. Entonces, a lo que abra su mano de esta manera, lo acerco a mi barbilla, a esa distancia debe ir siempre el micrófono. El auditorio no podrá beneficiarse de lo que dice si usted no usa bien el micrófono. Mantenga el micrófono a unos 10 o 15 centímetros de su boca. Hable únicamente en dirección al micrófono. Hable con un poco más de volumen e intensidad que cuando conversa normalmente. Y si tiene que carraspear, como aclarar su voz, no lo haga al frente del micrófono. Aléjelo, aclare su voz y continúe. Muy bien. Muy importante, uso de la Biblia para contestar preguntas. Y esto es muy importante. Muchos predicadores no están confiando en la Biblia, sino en sus propias habilidades. Hay sermones completos de 1 hora y no abrió la Biblia una sola vez. Y he visto a muchos y ustedes saben que es verdad. Hermanos, están confiando mucho en ustedes mismos. Por el amor de Dios, no sean así. Hay predicadores que usan la Biblia solo de lujo y predican 1 hora y ni siquiera abren la Biblia para el versículo de memoria. Y cogen un solo versículo y de ese versículo desarrollaron todo un sermón. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está el uso de los versículos? ¿Dónde está el uso juicioso y sistemático de la Biblia? Como por ejemplo lo hace el pastor Esteban Bor, que usa ya un ejemplo al extremo, bastantes versículos. Muy bien, porque eso me ayuda a mí a ser un buen estudiante. Entonces, no podemos omitir el estudio de la Biblia para contestar preguntas. Y debemos animar a emplear la Biblia. Imagínense esto. ¿Cómo puedo yo animar al público a que use la Biblia si yo como predicador no la uso? Vamos ahora a lectura de textos bíblicos con el énfasis adecuado. Es importante que cuando leamos la Biblia dejemos que ella hable. Hay personas que también le dan un énfasis equivocado, dando a entender una interpretación errónea. Entonces, no vicie la lectura o con una lectura equivocada, un énfasis equivocado, tratando de ser lo más neutro posible, pero eso sí, haciendo un uso eficaz a ese texto, un uso adecuado. La introducción eficaz a un texto bíblico ayuda al auditorio a comprender su auténtico valor. ¿Cómo podemos lograrlo? Cuando elija un método para despertar el interés de los oyentes, tenga presente lo que ya saben y qué opinan sobre el tema. Determine lo que pretende lograr con cada texto y refléjelo en sus comentarios e introducciones. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Resalte siempre el valor práctico. Este es un elemento muy importante dentro de la predicación. No estamos aterrizando los mensajes que estamos enseñando. Muchas personas hablan del santuario. Perfecto, pero nunca mencionaron a Cristo ni a su mensaje ni lo aterrizaron al mensaje salvífico. Hablaron de los muebles, hablaron del candelabro y cuánto mide, de qué estaba hecho. ¿Y eso a mí para qué me sirve eso? Si mi familia tiene hambre. ¿A mí de qué me sirve eso si estoy perdido y soy un matón? ¿A mí de qué me sirve saber cuánto mide el candelabro si yo no aterrizo eso a mi necesidad, a mi hogar, a mi necesidad práctica? Entonces, muy importante resaltar siempre el valor práctico. ¿Está Cristo en mi mensaje? Por más científico que sea, es justamente ahí donde hay más ciencia, debe haber más Jesucristo. Si un interlocutor no le encuentra un valor práctico a la información, quizá le diga el auditorio
no me interesa. Y eso desconecta mentalmente a la persona y lo pone a pensar en otros asuntos. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo lo podemos lograr? Les voy a dar algunos consejos. Cuando prepare un discurso, no piense solo en la información, sino también en el oyente, en su necesidad. Pronuncie bien de manera que beneficie al otro. La aplicación práctica no ha de reservarse para la conclusión, no, constantemente dé consejos prácticos para que la persona vaya tomando. Usted no sabe en ese momento a quién le aplique. Cuando se prepare para participar en el ministerio de la predicación, tenga presente lo que piensa la gente de su comunidad. Muy bien. Buen uso del vocabulario. Use un bosquejo adecuadamente. Desarrollo lógico de la información. Este es un punto muy importante. El desarrollo lógico de la información y el buen uso de un bosquejo. ¿Qué pasa? Muchas personas no se acostumbran a hacer un buen bosquejo. Los bosquejos son indispensables porque me permite a mí saber cuál es el punto A, cuál es el punto B, cuál es el punto C. Y eso se llama improvisar. No se crea que usted ya es un predicador con experiencia porque lleva 20 años predicando. No. Siempre piense que hay método detrás de una predicación. ¿Está usando un buen bosquejo? ¿Cómo puede usar un buen bosquejo? Reconozca las ventajas de emplear un buen bosquejo. En la conversación cotidiana, organice sus ideas. Mire, hermano, yo me he levantado a las 10 de la noche, 11, 12 de la mañana con una idea y es tan buena, hermanos, que yo me levanto, la anoto porque yo sé que a mí se me olvida. Puede estar almorzando y le llegó la idea pensando en el sermón. O sea, por ejemplo, voy a predicar sobre el milenio, ¿qué digo? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo empiezo aquí? ¿Cómo lo estructuro? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo finalizo? Y en ese pensar, en ese bosquejo mental, vaya tomando notas. Utilice todos los puntos que va a tratar y ya hace un mapa mental y lo organiza, qué va primero, qué va segundo y qué va de último. Muy importante. Bueno, ya hablamos del tono conversacional, del desarrollo lógico de la información. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La calidad de la voz, también hablamos de eso, muy importante también la calidad de la voz. Vamos avanzando. Importante, no dejar caer el interés de los oyentes. Esto sí que me parece importante. ¿Por qué? Porque usted siempre debe tener el entusiasmo en los oyentes. El entusiasmo en los oyentes siempre tiene que estar arriba, arriba, arriba. Si usted no puede permitir que sus oyentes se le duerman. Porque si sus oyentes se le duermen, usted está logrando, ¿qué tipo de resultados va a lograr con esto? Algo muy importante en su discurso es que hay un principio y es, hasta un niño le debe entender su discurso. Por el discurso que sea, hasta un niño lo debe entender. Otro punto importante es el respeto a los demás. El respeto a los demás. Usted no puede, hermanos, hablar por allí diciendo o juzgando por las apariencias porque esta hermana tiene este aspecto o lo otro. Cuando usted habla con respeto, sin ningún prejuicio, sin ningún preconcepto, cuando usted se levanta a predicar, no para dar látigo o para castigar, su discurso va por buen camino. Entonces yo les recomiendo, hermanos, que no usen la plataforma para castigar, para maltratar o para dar látigo. Debe hablar siempre con respeto. Hablar con convicción. Muy importante, ya lo mencionamos también. Y la importancia de hablar con tacto. ¿Qué implica esto? Es manifestar discreción. Si usted sabe que un hermano está allí sentadito, fornica, o adultera, o roba, pues usted no va a hablar usted no va a hablar del robo, de la fornicación, del adulterio, para incomodar al hermano. No, usted debe pensar es en salvarlo, en redimirlo. La idea no es presentar un discurso para
para ganar un discurso, no, es ganar un alma lo que yo debo lograr. Entonces usted no puede permitir dar un discurso para mostrarse usted, sino para salvar al otro. Muy importante. Si habla con tacto, las personas entrarán más dispuestas a escucharlo de buena voluntad, con una voluntad abierta. Dicha cualidad también lo ayudará a mantener buenas relaciones con sus compañeros cristianos. No se vuelva un predicador fastidioso, un predicador cansón que, ay no, qué pereza va a predicar este, ay no, y este predicador esto y es un tal por cual. Qué pesar que eso llegue a pasar. Antes usted debe lograr va a predicar este hermano, no me la pierdo, predica tan bueno, es tan inteligente, es diferente que, uy no, qué pereza. No. ¿Cómo lo puede lograr? Converse con la gente en vez de sermonearla. Converse con la gente en lugar de sermonear. Reflexione sobre la impresión que causará cuando diga lo que va a decir. Antes de mencionar algo, piénselo 2 veces. Piense si es el momento adecuado de decirlo. Y si no es el momento adecuado de decirlo, y se lo debe decir personalmente a una persona en particular, pues no lo ventile en público. Vaya directamente a la persona y se lo dice. Cuando sea posible, encomie con sinceridad. Es decir, reflexione con sinceridad. O denuncie con sinceridad. Sin ningún prejuicio. Sin ningún tipo de maltrato. Si van a hablar de fornicación, si va a hablar de mentira o de robo, hable con sinceridad, pero no con un prejuicio detrás. No tenga pretensiones de superioridad ni ser el juez de nadie. En lugar de eso, sea edificante y positivo. Muy importante. Hablar sobre lo que puede mejorar una situación o lo que infunde confianza. No explayarse exponiendo asuntos negativos, eso de nada va a servir. Entonces, ¿cómo podemos lograr hablar con positivismo? Tenga presente que su comisión es predicar las buenas nuevas. Sea constructivo, no criticón. Cultive una actitud positiva con respecto a sus oyentes. Piense en cómo puede afectar a su interlocutor lo que dice. ¿Será que esto va a afectar, va a dañar, va a destruir, va a deteriorar? Muy bien. Algo muy importante aquí aquí les voy a dar por favor tomen nota de esto. Es uno de los principios de la oratoria o de la lógica. Desarrollo del tema. Hay diferentes tipos de temas. Hay temas que son circunlocuentes. En mi caso, yo me caracterizo, Juan Camilo Hernández, por ser circunlocuente. Pero es bueno, es malo, todas son buenas, todas tienen puntos negativos, pero no se quede en una sola circunlocuencia. ¿Qué significa la circunlocuencia? Ya lo vamos a ver. Hay diferentes tipos de silogismos que se conocen dentro de la lógica y es la siguiente. Cuando usted va a hablar un tema, usted va a hablar punto A, punto B, punto C, conclusión. O sea, no te devuelves. Miren pues a dónde quiero llegar con estos principios de la retórica. Cuando usted va a mencionar un tema, vamos a volver al milenio. Muy bien. Empiezo con un punto A, continúo con un punto B, sigo con el punto C y conclusión. Punto. No me devolví, no hice una circunlocuencia, es decir, no me devolví y me devolví y me devolví. No. Simplemente lo digo de largo, como quien dice, el que la cogió, la cogió. Sin embargo, hay temas en los que sí deben existir la circunlocuencia. Miren en qué consiste el segundo punto. A más B más C más C más B más A. ¿Ven la secuencia? Entonces, hablo el punto A, hablo el punto B, hablo el punto C. Luego me devuelvo al C, B, A. ¿Entendieron el punto? O sea, como quien dice, voy y me devuelvo. Voy y me devuelvo. ¿Para qué? Para fijar el mensaje.
No todos los mensajes deben ser de esta manera, porque tienden a aburrir. Entonces yo debo enseñar, tengo que ser inteligente, lo suficientemente inteligente para saber si mi tema es ininterrumpido, es decir, A, B, C, D, E, conclusión, o A, B, C, C, B, A. ¿Listo? Muy bien. Hay otro tema, otro tipo de tema, que es el siguiente. A, B, B, C, C, D. ¿Qué significa eso? Me adelanto 2 puntos, me devuelvo 1. Adelanto 2 puntos, me devuelvo 1. Adelanto 2 puntos, me devuelvo 1. Y así me voy hasta llegar a la conclusión. Si tienen preguntas con respecto a este punto, me dicen. Entonces, para resumir, hay temas que son A más B más C. Hay temas que son A, B, C y me devuelvo. C, B, A. Voy y me devuelvo todo el tiempo. Eso es circunlocuencia. Luego hay temas en los que yo menciono A, B, B, C, C, D, D, E. Es decir, avanzo avanzo 2 puntos y me devuelvo 1. Avanzo 2 puntos, me devuelvo, como quien dice, recordando el punto anterior y avanzo. Recuerdo el punto anterior y avanzo. Y hay unos puntos dentro de la lógica que se llaman, por ejemplo, cuando usted predica con un sí y un entonces. Siempre predique bajo estas dos premisas. Si es un sí, hay un entonces. Como quien dice, cuando usted menciona un argumento, debe llevar a una conclusión sí o sí. Entonces tengan en cuenta eso. Si hay un sí, tiene que haber un entonces. Si tengo hambre, entonces como. Si tengo sed, entonces bebo. Si Cristo, entonces ahí empezamos con los silogismos. Si Cristo, miren, le voy a poner un ejemplo de un sí y un entonces. Si Cristo fue hombre y habitó entre nosotros, se hizo carne y venció el pecado, entonces yo puedo lograrlo. Eso es un silogismo. Hubo un sí y hubo un entonces. Siempre predicamos con un sí y con un entonces. Otro principio dentro de la predicación es el sí y el solo sí. Pura filosofía, pura lógica griega. Sí y solo sí. ¿Qué es un sí y un solo sí? El sí y el solo sí es la doctrina en sí misma, la verdad absoluta, la verdad que no tiene negaciones, que es un sí y solo sí. Ejemplo de un sí y solo sí. Si Dios estaba cansado, si Dios guardó y reposó el séptimo día, ¿por qué lo hizo? Sí, es Dios y no se cansa. Es para darnos ejemplo, es para que nosotros lo guardemos. Hay un sí y un solo sí, es decir, que las consecuencias van a llevar a un sí o sí. ¿Estamos entendiendo ese punto? ¿O es muy complejo? Luego hay otro principio dentro de la retórica que es el sí o no. Ejemplo. Uno habla con este discurso. Hermanos, Dios creó el cielo y la tierra en 7 días. ¿Sí o no? ¿Entienden? Entonces ahí es llevar a la persona a que afirme o a que niegue. Nada más. Otro sí o no. Hermanos, Dios dio la ley en el Sinaí. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué fin tiene esto? El fin del sí o el no es arrinconar a la persona, estamos hablando para el bien, ¿no? Arrinconar a la persona para que llegue a una conclusión por sí sola de que diga, claro, el sábado hay que guardarlo. Por ejemplo, si usted, puede hablar solo con sí o no. Hermanos, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, ¿sí o no? Sí, muy bien. Dios reposó en el séptimo día, ¿sí o no? Sí. Dios dio la ley en el Sinaí, ¿sí o no? Sí.
Dios cuando hizo el sábado, ¿hizo a los judíos? ¿Sí o no? No. Ok, entonces el sábado era solo era para la raza humana, ¿sí o no? Sí. ¿Ven? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y al final entonces usted pregunta, ¿entonces el sábado es para los judíos o para el ser humano? Entonces él llega a la conclusión solo y dice, claro, el sábado es para toda la humanidad. Este es un principio de la predicación muy poderosa, estos que les estoy dando a ustedes. Y el último principio pues es la lógica. Hay muchos más para los que quieran ahondar dentro de la lógica retórica. Estos son algunos. Y ahora, usted puede, dentro de su sermón, usted puede mezclarlos. Puede usar la circunlocuencia, puede usar el sí o el no, puede usar el sí y el solo sí, o puede usar solo uno, los dos o todos. Hay predicadores tan impresionantes que usan tantos silogismos dentro de sus mensajes que usted termina totalmente convencido de determinado mensaje. Por eso es que la palabra es tan poderosa, porque todo está en la manera en cómo usted use la palabra y conduzca la palabra a una retórica adecuada. Muy bien. Para terminar, destaque los puntos principales. Introducciones que despierten interés. Use ilustraciones, anécdotas, historias que conecten, pero no en exceso. Hay predicadores que solo y toda la predicación usan anécdotas, que también he escuchado. Predicadores que van a predicar es a contar toda su vida y ya. Y eso fue todo. Y contaron y cuentan historias, pero no conectan. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. ¿A mí de qué me sirve ese testimonio? Me alegra, hermano, que le fue muy bien y que rico y que es multimillonario. Me alegra, hermano, gloria a Dios. ¿Y eso a mí qué? Entonces, eso también es importante. Cuando usted sabe dar una anécdota correcta, adecuada, una historia adecuada, en el momento adecuado, en la circunstancia adecuada, en el contexto adecuado, y conecta su historia, ahí es otra cosa. Pero no haga de su predicación un todo de anécdotas. Haga conclusiones eficaces. Aquí les voy a dar otro silogismo que usan mucho los científicos. Ellos usan A más B, conclusión. C más D, conclusión. E más F, conclusión. Entonces, esto es otro que también se puede usar, que son conclusiones eficaces. O da una sola conclusión al final, o da conclusiones a lo largo de el mensaje. Por ejemplo, Esteban Bor siempre hace recapitulaciones cada ciertos puntos. ¿Lo han notado? Da un mensaje, recapitula y continúa. Eso es un silogismo científico. A más B, conclusión, C más D, conclusión, etc. Tomen nota. Tenga exactitud en las afirmaciones. ¿Es tradición oral? Es que, por ejemplo, si a mí me dio sueño en sábado, un ejemplo, y Elena de White dice que dormir en sábado es como comer cerdo. Me hace el favor y me dice, ¿dónde dice eso? Hermano, no existe, esa cita no está. Entonces, ¿qué pasa? Como es tradición oral, la escuché por ahí de un predicador confiable, se convierte en una tradición oral, pero no en una evidencia científica escriturística con página, libro, carta y tomo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos predicadores, es que el espíritu de profecía dice, acostúmbrese como predicador a decir la carta, la página, la fecha. En mi caso, por ejemplo, como yo uso tanta evidencia en mis temas, en la mayoría, yo no puedo decir en cada cita la cita, la fecha, la página. Simplemente la dejo en la pantalla. Eso es un uso eficaz también de los audiovisuales, de las presentaciones. La leo y ahí está para que tomen nota las personas que quieran verificar la cita. Y no tiene usted que decir siempre la cita, la fecha, pero sí es obligatorio. Sí y solo sí es obligatorio que usted debe corroborar todo lo que diga, por favor. No es que usted diga, es que la Biblia dice, ¿a dónde? Es que la Biblia dice, ejemplos he dado, ¿a dónde? Porque es que usted está hablando como suponiendo que todos dominan la Biblia como usted la domina. Y eso no es cierto.
Hay hermanos que no saben dónde está ese versículo. Entonces, si usted le dicen qué versículo está, pues ya queda la evidencia. Entonces, no se confíe de la tradición oral. Otra tradición oral, que Lucifer habla en 3 voces distintas, ¿sí? Que él habla en, ¿cómo es? Que él tiene 3 registros en uno. ¿A dónde dice eso? O sea, que él tiene 3 voces y que él habla así como él habla con acorde, en un acorde, de 3 voces en una. Eso también lo he escuchado yo. ¿A dónde dice eso? Háganme el favor y me dicen. Entonces, hay gente que se deja llevar por la tradición oral, por el que me dijeron. Entonces, mucho cuidado. Y aquí es donde yo les voy a decir algo muy importante. Escuchen, abran bien el oído. Todo predicador adventista está representando una organización de renombre, respetable. Si yo, como predicador, me aventuro a decir cosas que no son, estoy desacreditando y echando por tierra toda una organización. Hermanos, ustedes como líderes y predicadores están en la responsabilidad de representar un movimiento. Entonces, si usted se pone a decir que Cristo va a venir en el 2021, usted está desacreditando la iglesia. Usted está poniendo en tela de juicio la credibilidad de una organización. Por su culpa, usted está echando por tierra la credibilidad de toda una organización. Entonces tenga mucho cuidado también con lo que predica. No sea sensacionalista. No crea tampoco todo lo que le mandan, ¿no? O lo que escucha, porque no todos los predicadores están bien alineados. Hay predicadores fanáticos, hay predicadores extremistas, hay predicadores ultraderechistas. Entonces sea equilibrado. Por ejemplo, escuché ahorita, le preguntaron al pastor Esteban Borges qué opinaba de la vacuna y que si eso de la vacuna que nos van a aplicar y que si hay que aplicárnosla. Él dio una respuesta muy neutral, muy sensata, muy equilibrada, y entonces se levantaron otros hermanos criticándolo y juzgándolo, que el pastor estaba equivocado, que el pastor estaba cometiendo graves errores porque esa vacuna venía con un microchip, y le armaron un poco de cosas. Entonces, hermanos, tengan cuidado con lo que afirman, con lo que enseñan, cómo interpretan la profecía y cómo la enseñan. Si usted se pone a decir, hermanos, que este COVID-19 es una plaga, tenga cuidado porque nadie sabe si es una plaga. No podemos afirmar que estos eventos que estamos viviendo sean los de la venida de Cristo. Entonces, si yo me pongo a decir cosas que no son, estoy poniendo en tela de juicio y no se cumplen. Si yo me pongo a decir, sí, esta es... Miren, yo escuché, por ejemplo, vengo escuchando más o menos hace unos 20 años, unos 15 años. Se posesionó Juan Pablo II y dijeron que ese sí era el Papa Negro y que con ese sí iba a venir Cristo. No vino Cristo. Se posicionó Benedicto XVI y dijeron que ese sí era el Papa Negro. Este sí, el Papa Negro, este sí es la gran bestia. Y bueno, eso le dijeron de todo al pobre señor Benedicto. Tampoco, ya estamos ahora con Ratzinger y nada. ¿Qué pasó con esos predicadores? Desprestigiando la iglesia. Están desacreditando el mensaje adventista. Entonces, hermanos, no evitemos el sensacionalismo y lo que usted dice, porque está usted en nombre de la iglesia predicando. Muy bien. Entonces, por eso es importante la exactitud en sus afirmaciones. ¿Dónde lo dice? ¿Qué aval tiene? ¿Lo está diciendo porque lo dice o es una conclusión propia o cuenta con el aval del pastor X, Y o Z, del autor X, Y o Z, o cuenta con el apoyo de la Review and Herald, de Elena de White, de los pioneros? ¿Qué evidencia tiene usted para eso? Aquí les presento a uno de los oradores más grandes que ha tenido la humanidad, de los evangélicos pastores más grandes que ha tenido la humanidad.
es Billy Graham. Podemos también aprender de él muchas cosas, aprender de todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Exposición instructiva para el auditorio. Utilice la información justa. Esto también es muy importante. La información necesaria. Hay predicadores que inundan literalmente con tanta información, como yo a propósito en esta charla, que los inundo con tanta información que son charlas para tener en varias sesiones, pero hay personas que inundan con evidencia, ya es lo contrario, con mucha evidencia, con bibliografía, con de todo, entonces embotan también a las personas. Entonces hay que también saber cuándo dar una evidencia y qué cantidad. Ilustraciones instructivas. Aquí les digo, una imagen vale más que 1000 palabras, una imagen vale más que 1000 pensamientos. Lo importante es crear en el público una recordación visual, ¿sí? Que el auditorio aprenda a leer imágenes, ¿sí? Importante, usemos las ilustraciones, que no sea solo texto. Aprenda a usar eficazmente las preguntas. Uno de los mejores métodos de la oratoria es aprender a hacer preguntas más que dar respuestas. Con decirles que es más efectiva una pregunta que una respuesta. ¿Cómo era Cristo? Cristo siempre respondía con otra pregunta. Sea humilde, tenga el pensamiento científico, es decir, no tengo por qué saber la respuesta y usted en su afán por responder la pregunta que le hicieron y no quedar mal, hasta se inventa cosas que no son. Entonces, sea humilde. Si no la sabe, diga no sé. No sé, eso hacen los científicos, no sé, y no tengo por qué saber la información. Entonces, investiguen juntos en comunidad para obtener un conocimiento común. Use ilustraciones basadas en situaciones conocidas. Use de manera eficaz los medios visuales. Argumente de tal manera que utilice el razonamiento. Utilice una sólida argumentación, llegue al corazón, siempre aténgase al tiempo, distribuya bien el tiempo, no se pase más allá de lo permitido. Elena de White dice que el mejor sermón es el que no sobrepasa los 35 minutos. Los 35 minutos, no más, porque esto ya tiende a ser muy pesado. A no ser que sea un seminario, a no ser que sea una clase, un estudio, una investigación, pero un sermón eficaz no puede durar más de 35 minutos. Este es muy difícil para todos los predicadores, a no ser que usted sea muy experto y aprenda a usar bien el tiempo. Exhorte de manera eficaz, anime y exhorte al auditorio. Bien, hemos llegado a nuestro final de la presentación. Si tienen alguna pregunta, es el momento para hacerla. Espero haya sido de gran beneficio para todos ustedes y que estos ejemplos, consejos y tips puedan aplicarlos todos desde ya y podamos ser grandes y extraordinarios misioneros. Como dice por ahí el dicho, o somos misioneros o no somos nada. Muchas gracias. Vamos a inclinar el rostro para dar espacio a las preguntas y vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos infinitas gracias porque el conocimiento es acumulativo, es comunitario. Gracias porque con el ejemplo y la experiencia pasada hemos podido aplicar, aprender y tecnificar los elementos necesarios para ser grandes oradores. Hoy hemos tenido un gran conocimiento al detalle, algunos tips importantísimos de cómo mejorar nuestra exposición pública. Ayúdanos, Señor, si es tu voluntad, a que seamos grandes expositores de tu palabra, a usar el poder de la palabra para el bien,
a usar el poder de la palabra adecuadamente en nuestras familias, que usemos bien el mensaje y no distorsionar ni tergiversar la palabra, sino que podamos usarla eficazmente para el bien. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos el don de hablar eficazmente y que podamos, con la influencia del Espíritu Santo, ganar muchas almas para Cristo. Gracias, Señor, por este espacio tan maravilloso y que podamos emplearlo para el bien. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, mi estimado y apreciado hermano Juan Camilo Hernández. Dios te bendiga, aprendemos muchas cosas. Quisiera que ya pudiéramos abrir las cámaras, los micrófonos, y quisiera preguntar o de pronto comentar de manera así rápida, alguien que quiera decirnos 2 aspectos que le llamaron la atención de la clase de hoy, o 2 ideas que aprendió que le generan como recordación y que dice usted, a mí me llamó la atención esto y esto. ¿Alguien quiere participar?